hablábamos puntos importantes para recibir los milagros. Dice el versículo 57, Mateo 13, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Hablamos cómo hacer los milagros, o qué es lo que necesitamos para ver los milagros, qué es lo que Dios usa. Hablábamos de fe, ¿verdad? Aquí dice que la incredulidad es lo que estorba. La incredulidad se opone para que tengas una vida mejor. Se está apuntando. La incredulidad se va a oponer a que tú tengas una mejor vida. Eso es lo que te va a estorbar. Hace unos días vino el pastor, ¿verdad? Invitado, y nos hablaba de intimidación, ¿se acuerdan? ¿Cuántos tienen miedo y se dejan venir? Parecía pandemia aquí. Todos miedosos, acobardados. Soy hijo de Dios, pero tengo miedo. ¿Cómo puede ser así? Pero eso, sí. Hay incredulidad, hay temor, hay obstáculos. Hablábamos de fe. Necesitamos fe, porque sin fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no le agradan los que no tienen fe. A Dios le agrada a la gente de fe. Los incrédulos, los cobardes no entrarán al reino de los cielos, dice Apocalipsis 21. Pero los incrédulos, los cobardes, empieza a dar la lista, esos serán echados al lago de fuego. Entonces la incredulidad nos puede llevar al infierno. La cobardía, vivir así temorosos y no ser valientes para hacer lo que Dios dice, nos puede apartar de las promesas de Dios. Entonces habla de fe. Hablamos también de autoridad, ¿se acuerdan? Vimos ese personaje, el centurión romano, y le dice a Jesús, mi siervo está enfermo, está gravemente enfermo, no se puede levantar. Y Jesús dice, vamos. Y el hombre le dice, no es necesario que vayas, yo no soy digno de que entres a mi casa, y además no es necesario que tú vayas. Yo sé obedecer autoridad, sé obedecer órdenes, sé acatar y recibir órdenes, dice. Y yo sé que tú tienes autoridad. Yo cuando me dan órdenes, yo las obedezco, y cuando doy órdenes también a mí me obedecen. Eso es lo que dice y lo que está enseñando. Sé cómo se mueve esto. Hay una autoridad, él da una orden y se ejecuta. Las autoridades, cuando estamos en sentido militar, de rangos, de jerarquía, las órdenes se obedecen, no se cuestionan. Ahí hay rangos, hay jerarquías, hay obediencia, ¿verdad? Por esos rangos. Habla de autoridad, diga fe y autoridad. Son puntos importantes. Cuando oramos tenemos que orar con fe y tenemos que orar con autoridad, y son poderosas, hermano, y muchas cosas van a ocurrir cuando tienes fe y cuando ejerces la autoridad en Cristo. No es nuestra autoridad, es la autoridad de Dios. Dice que Dios llamó a 12 y les dio autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, amén, resucitar muertos. Les dio autoridad. Pero hay algo, y hay momentos en que ellos no pudieron hacerlo. ¿Se acuerda? Traje a tus discípulos, dijo un hombre, para que los sanaran, y no pudieron. ¿Tenían fe? Porque intentaron pero no pudieron. Usaron la autoridad y no pudieron. Hay otras cosas que necesitamos. Hablábamos ayer, ¿cuántos se acuerdan que hablamos ayer? ¿Qué necesitamos? Amor. Amor. Los más grandes milagros que Dios va a hacer en tu vida, que Dios ha hecho en nuestra vida, es por el amor de Dios. Amén. Cuando Dios te pone esa compasión, entonces es cuando Dios va a empezar a hacer algo en tu vida. No sé si me explico. Aún para orar. Dice, bueno, ¿yo por qué tengo que llorar por ese si ese ni llora? Cuando tú estás intercediendo, pero lo haces con lágrimas, con un dolor, no sé si me estoy explicando, si alguien ha vivido esto. Y tú dices, ¿por qué voy a llorar? Si ni a mi familia, si ni es mi problema, pero Dios te pone esas lágrimas, ese gemir, ese sentimiento, ese es el amor de Dios que te dice, ora intensamente por Él. Amor. Diga amor. 3 cosas dice que van a permanecer: la fe, la esperanza, pero el mayor de ellos, la fe es muy poderosa, pero el mayor es
El amor. Cuando tú no amas, no va a ocurrir. Tengo fe, pero no tienes amor. ¿Qué tenemos que pedir? Amor. Entonces, ¿cuántas llevamos? 3. Fe, autoridad. ¿Cuántos están bajo autoridad? Amén. ¿Ve qué poquitos? Todo el mundo debería estar bajo autoridad. No puede ser 3 o 4. Todo el mundo tiene que estar bajo autoridad. A ver, levanten la mano los que están bajo autoridad. Ahora sí, ya todos, ¿no? Y la cuarta que menciona aquí, ¿cuál fue? No hay profeta sin honra. Porque no es la incredulidad nada más, ahorita lo vamos a ver. Pero le está mencionando un cuarto ingrediente, un cuarto elemento. ¿Cuál es? La honra. Otra vez, la honra. Autoridad y honra son muy parecidas, van muy de la mano, y la mayoría de los mexicanos, y por no decir de los cristianos, no entienden esos dos principios, no saben respetar una autoridad, no saben honrar autoridades. Y entonces quieren milagros, quieren que Dios les responda y no lo hacen. No, Dios no les contesta, porque ¿a quién respetas tú? ¿Quién es tu autoridad? Pastor, me voy a otra iglesia porque me queda más cerquita, porque ¿Está bajo una autoridad? No, entonces no nada más es moverte por la conveniencia, sino cuando tú llegues tienes que aprender a sujetarte y respetar esa autoridad para que fluya la bendición sobre tu vida. Dice que aquí que Jesús no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad, pero ¿por qué? Porque no le honraban. No había profeta sin honra. Decían, este es el carpintero. Había incredulidad porque no creían en él, porque él lo veían como ¿qué? Como el hijo de José, como el carpintero, que va a hacer milagros. Y cuando no hay honra, Dios no puede obrar. Cuando no aprendes a honrar. A ver, todas las mujeres casadas levanten su mano. Sin miedo, ya están hasta madre. Levante su mano. ¿Honra a su marido? ¿O se le pone al brinco? Si tu esposo no es tu autoridad, entonces hay peligro ahí. Dios estableció principios, no es tema matrimonial, pero vemos, si no nos movemos en lo natural, nunca vamos a entender el mundo espiritual, el mundo de los milagros, el reino de Dios. Hay autoridades y no podemos igualarnos con las autoridades. Oye, mira, ay, ¿tú quién eres? ¿Y tú por qué me dices? ¿Y tú por qué? Yo te trabajé y yo cuidé y tú no, ¿verdad? Y se le pone, no entiende el mover espiritual. Nos casamos, el pastor, es que marido y mujer y son iguales. Entonces Jesús y la iglesia son iguales. Piénselo. Es que eso es machismo. No, nosotros no, hay autoridades, hermano. Entendámoslo, por favor. ¿Me está entendiendo o no? ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Me estoy explicando o no? Para Dios somos igual, pero Él puso uno sobre el otro. Tú eres la autoridad de tus hijos. Tu marido debe ser tu autoridad, y sobre él Cristo, ¿o no? Esposo y esposa son iguales. Entonces Cristo y la iglesia son iguales y nadie respeta el rango porque yo estoy igual que tú. No es cierto, hay una autoridad. Jesús es nuestra autoridad máxima. Pero la mujer que no entiende esto corre grave peligro y por eso no recibe muchas veces los milagros que pide. Amén. Por eso muchos no recibimos, porque no honramos a nuestra autoridad, no honramos a los pastores. Y luego, pastor, ore por mí. Ya sabía. Sus consentidos, eso sí ora, ¿verdad? Pues que no honras. Dice que aquí no hubo honra. No hubo honra a causa de la incredulidad. Se necesita fe, autoridad, amor y honra. ¿Quiere ver milagros? Revise esos 4 ingredientes como para hacer un pastel. ¿Qué lleva un pastel? Lleva esto y esto y esto. Harina y huevos y no sé qué, ¿no? Si no tienen los ingredientes, hazme un sándwich. Sí, pero no tengo pan. Bueno, una torta. Pues no tengo pan. No tiene los ingredientes. Entonces necesitamos estos ingredientes. La incredulidad estorbaba para que Dios hiciera. Dios no podía. Jesús no podía hacer milagros. Sí, pero no le creían y no le honraban.
Jesús podía y quería sanarlos, pero ellos no creyeron que Dios lo podía hacer. La incredulidad es uno de los gigantes. Nosotros dimos una serie de gigantes, ¿verdad? Derribando a tus gigantes. Y uno de ellos, de los más grandes e importantes que hay que vencer, es la incredulidad. Más hoy que estamos viviendo una generación incrédula. Hay ciclos, hay etapas en la historia mundial, en la historia universal, en la historia bíblica. Jesús dijo, generación incrédula y perversa, así les decían. Era una generación, no era un papá, sino ya habían el papá, el hijo, el nieto, el abuelo. Ya era una generación que habían creído que habían crecido, en incredulidad. Y hoy estamos viviendo una de las etapas en donde hay mucha incredulidad. La incredulidad entonces se levanta como un obstáculo entre lo que Dios dijo y lo que tú haces. Por cada promesa que Dios te da, Satanás siembra dudas en tu corazón. Cada promesa, piensa eso. Dios dice, yo soy Jehová tu sanador. Y luego dice, entonces, ¿por qué no sano? Es que para ti no es que tú no eres hijo de Dios, es que hay pecado. Y empieza a sembrarte dudas. Satanás dice, estás enfermo y te vas a morir. Y Dios dice, por mis llagas eres sano. ¿Quién miente? ¿A quién le vas a creer? Todos decimos a Dios, pero en la realidad, ay, estornudé. Ay, me duele la garganta, me voy a morir. Ay, tengo COVID, ¿a qué horas caigo? Así, ya, fulminado. ¿En quién está tu confianza? Hermano, qué triste, ¿verdad? Pero es la realidad. Y no lo digo para que usted se sienta mal, sino para que diga, para que reflexionemos cómo hemos vivido. ¿Qué es lo que Dios quiere? Oramos por las peticiones. ¿Sabe cuántas personas dicen salir de deudas? No quiero que levante su mano. Pero usted sabrá si tiene deudas. Y el endeudarse significa que no has creído que Dios te puede bendecir. ¿Cuántos tienen deudas? No, levante la mano. Salir de deudas, Señor, salir de deudas. No, otro trabajo para pagar mis deudas porque ya no puedo salir. Pero no busca a Dios. ¿Dónde está su fe entonces? Su fe está en el trabajo. Tengo que trabajar más para poder pagar mis deudas. Y se endeudó porque no confió en Dios. En lugar de creer que Dios suplía, pidió prestado, se endeudó, ¿verdad? Sacó créditos que no puede pagar y ahora tiene que estar ahí metido en el trabajo y buscar más trabajo y empeñado en el trabajo porque no cree que hay un Padre que es dueño del oro y de la plata y que puede bendecir a sus hijos y darle todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Dios nuestro Padre nos tiene todo? Puede darnos, pero a veces nosotros no creemos. Del cielo no cae nada. No, pero dice que todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Porque la bendición de Dios está sobre los justos. Lo vimos hace 8 días. Pero el que no aparta el domingo, el que no aparta el tiempo para orar, para buscar, para estar en la casa de Dios, es un incrédulo. No nada más desobediente, es un incrédulo. No cree que Dios lo va a bendecir. No, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer. ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a proveer? Cree que por sus fuerzas. No ha creído que Dios es el que lo va a sustentar. Amén. La incredulidad entonces es un gigante que hay que derrotar. ¿Cuántos quieren derrotarlo? Dice, y no pudo hacer muchos milagros ahí, a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 14:29. Reprendía a la gente y se molestaba cuando veía que no tenían fe. Les decía, hombres de poca fe. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Al ver el fuerte viento dejó de ver a Dios y empezó a ver el viento, a ver la tormenta, ¿verdad? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, diga al momento. Otra vez, al momento. Cuando viene una tormenta, cuando viene una crisis, clama a Dios. Señor, sálvame. Dice, y al momento lo tomó de la mano. Asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él empezó a dudar, empezó a caminar sobre el agua, no sé cuántos pasos habrá dado, pero dejó de ver a Jesús y empezó a ver los vientos, empezó a pensar ahí, Satanás sembrar duda.
Tú estás bien pesado, tú no puedes caminar sobre el agua, te vas a hundir y no sabes ni nadar bien. O sea, no sé, era pescador y le tuvo miedo al agua. Y se empezó a hundir. La duda vino y se sembró inmediatamente sobre él. Pero alcanzó a clamar, Señor, ayúdame. Y por ese alcanzar a clamar, Jesús lo levanta y lo vuelve a llevar a seguridad, a la barca, y lo regaña y lo reprende y le dice uno de los mayores insultos, ¿verdad? Aunque para nosotros ya no es insulto, pero de los mayores insultos que Jesús le da a la gente, le dice: hombre de poca fe. La palabra griega es oligopistos. Ahorita vamos a ver otra palabra. Oligopistos significa falta de confianza, el que tiene poca fe. Poca fe. ¿Por qué dudaste? La palabra dudar ahí es distazo y significa duplicar mentalmente, vacilar entre dos pensamientos. Camino o no camino, voy o no voy, hago o no hago, puedo o no puedo. ¿A cuánto les ha pasado? A muchos, ¿verdad? Estamos vacilando. Es como el cristiano ese de la Margarita. Me quiere, no me quiere, me quiere, mucho, poquito, nada. Y está ahí. Así estamos cuando estamos en eso. Voy o no voy, lo hago, no lo hago, será o no será, le entro o no le entro. Estamos con dudas, con temores, y eso no es lo que Dios desea, ¿verdad? En las cosas de Dios tenemos que hacerlas convencidos, creyendo que es la palabra de Dios. Hombre de poca fe. Poca fe. No le dijo que no tenía fe. Sin fe es otra palabra, ahorita le voy a decir. A Tomás, Juan 20:27, a Tomás ya fue más dura la reprensión. Dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no le dijo poca fe. A Pedro dijo: tienes poca fe. Pero a Tomás le dijo: incrédulo. Eso ya fue más fuerte. No es lo mismo que te digan: tienes poca fe, te falta todavía, estás chavo. Y otro dijo: no, tú eres un incrédulo. Eres de mis 12, pero estás viviendo como incrédulo. ¿Qué quiere decir siendo apóstol, uno de los 12 discípulos, y tenía dudas ahí? Imagínense muchos de nosotros. Ahora, dice: mételo, no seas incrédulo. Ahí la palabra incrédulo es apistos, es sin fe. Un incrédulo es el que no tiene fe. Dice apistos, persona indigna de confianza, cosa increíble, incrédulo, infiel, que no es creyente. Eso es apistos. A Pedro le dijo oligopistos, poca fe. Y a este le dijo apistos, totalmente, sin fe. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué no era creyente? Porque no había estado con la congregación, no había estado con los discípulos cuando se apareció Jesús la primera vez. Y cuando le hablaron y le anunciaron, él no creyó. Hasta que yo no lea, hasta que no toque, hasta que no meta mi dedo, hasta que no meta mi mano. Y entonces cuando Jesús viene la segunda vez, dice: a ver, Tomás, aquí estoy, hazlo. No seas incrédulo, sino creyente. Mete tus manos. Hoy tenemos una generación, vamos a ver ahí, Mateo 17:17. Generación incrédula y perversa, le dijo Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Apistos, entonces significa sin fe, incrédulo, infiel, dudar. Esa es la palabra. Una persona incrédula es la que tiene dificultad para creer lo que ve o lo que otros le cuentan. Esa es la definición secular. Incredulidad, dificultad o reserva que tiene una persona para creer lo que ve. O sea, no le cree ni a sus ojos. Dice: lo veo y no lo creo, aunque lo vea. Lo escucho, pero no lo cree. Hoy le decía, vivimos en una generación de incrédulas. Se ha dicho que la escuela debe de ser, la educación debe de ser laica, que no mezclen la religión, que no se enseñe ninguna religión, que no se hable de Dios. Pero eso es ser laico. Pero si usted analiza hoy, la educación no es laica, es atea, es apistos, sin fe. Hacen una generación incrédula. Una cosa es no hablar de religión, no hablar de Dios en las aulas, y otra es hablar en contra de Dios y de los que creen en Dios.
Amén. Muy diferente. Entonces cheque muy bien que la educación ya no está siendo laica, está siendo atea, está siendo incrédula. Y esto va a traer graves consecuencias. Ya lo estamos viviendo. La generación ya no, esta generación que está viviendo sin Dios, sin creer en Dios. ¿Por qué viene la incredulidad? 3 tipos de incredulidad. Primera de Timoteo 1:13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, lo habla el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:13, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El apóstol Pablo no creía en Jesucristo, no creía en los milagros, no creía en la resurrección de él, pensaba que era pura historia y perseguía a todos los que creían en Jesucristo. Dice, pero lo hice en incredulidad, lo hice por mi ignorancia. Entonces, la ignorancia nos lleva a la incredulidad. Se está apuntando, apunte ahí. La incredulidad que viene a causa de la ignorancia. Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No le faltó ignorancia, ignorancia ya tenía. Usted no necesita ignorancia, necesita conocimiento de la palabra. Los testimonios inspiran fe, ¿verdad? Pero la palabra crea fe. Dice la Biblia que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando la gente oye la palabra, está escuchando la palabra, esa fe se empieza a mover, se empieza a crear en usted. Pero cuando no oye la palabra y oye de todo y lee de todo menos de la palabra de Dios, entonces su fe mengua. Me estoy explicando. Y se vuelve una generación, una vida incrédula, y después va a dar a luz a una generación incrédula, que es la que no queremos. A Pablo entonces dice, le vino por ignorancia. Y fíjese que era muy conocedor. Pablo estaba orgulloso de sus títulos judíos, ¿verdad? O judaicos. Educado a los pies de Gamaliel, fariseo de la tribu de Benjamín, y muy celoso de la ley, y yo aventajaba a otros. Sí, pero en conocimiento espiritual a veces no tienen. Y podemos tener gente muy preparada intelectualmente, académicamente, pero totalmente incrédulos. Y aquí hemos visto a varios desfilar. Que pueden ser políticos, pero no tienen fe. Que pueden ser estudiosos, pero no conocen a Dios. ¿Cómo puedo creer? ¿Cómo puedo recibir? ¿Por qué yo no siento nada? ¿Por qué? Porque no tienes fe. ¿Y cómo puedo tener fe? Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Amén. Lo hice en incredulidad, lo hice por ignorancia. Dice la Biblia, cuando Pablo llega a Atenas, dice que anduvo caminando por Atenas y ve altares a todos los dioses habidos y por haber, y ve todavía un altar, dice, al Dios no conocido. Y él les empieza a hablar de ese Dios no conocido. Bueno, ya vi varones atenienses que son muy religiosos, pero les vengo a hablar de un Dios no conocido. Ese Dios que no conocen, Jesús, y empieza a hablar de él. Y los atenienses no lo escuchan, qué palabrero, y se van. Eran religiosos, pero no creían. Eran religiosos, pero no conocían. No sé si me estoy explicando. La religiosidad puede estorbarte. La religiosidad estorba la verdadera fe. Apúntelo. La religiosidad. Hay iglesias, hay vida, hay personas muy religiosas, pero sin fe. Nosotros somos la iglesia histórica. El fundador fue fulano de tal. Somos el movimiento más grande internacional. Pero hace años que no está el poder de Dios, que no se mueve el milagro, que no hay crecimiento, que no hay manifestación. Me estoy explicando. Porque tienen reglas, tienen leyes, tienen rituales, tienen tradiciones, tienen teología, y no es malo. Pero si no hay fe, no hay nada. Sin fe, es imposible. Me estoy explicando, porque a veces hacen la gente estudiosa, y yo no digo que está mal. Pero si no tenemos fe, vamos a chocar con pared. Te pongo 2 árboles, todos los árboles, pero hay 2 árboles en el huerto el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría, o de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. ¿De cuál quieres comer? Del de la sabiduría. No, del de la vida.
Ya de que comió el de la vida, ahora sí come el de la sabiduría. ¿O no? Adán y Eva, ¿cuál comieron? De este que le dijo que no. De este podían comer. La prohibición es no coman de este árbol. Pero de este no había prohibición. Podían comer y no lo hicieron. No quisieron comer de ese. Y cuando ellos comen de eso, pierden la comunión con Dios, pierden la relación con Dios. Se dice hoy que el ser humano usa el 5% de su intelecto. ¿Se han oído eso? Que el 5%, cuando más, o el 10%, dicen algunos, no todo el mundo. Los genios, ¿verdad? Dicen pues el 5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre perdió el 95 o el 90%, porque usted ve cómo era Adán y cómo eran los primeros seres. Adán se comunicaba con los animales, de alguna manera le puso nombre. Era un ser pensante, inteligente, que fue cayendo, ¿verdad? El hombre construía ciudades y hacían cosas. Construyó el arca, Noé. Pero fue decayendo ahí. ¿Por qué? Porque se volvieron religiosos, porque buscaron solamente conocimiento y no, la Biblia dice que hay un conocimiento de Dios, una inteligencia espiritual, dice el apóstol Pablo en Colosenses, no lo vamos a buscar. La segunda razón de la incredulidad es la necedad. La primera es la ignorancia, pues no sabe, hay que enseñarle, hay que explicarle. Pero cuando a pesar de que le enseñas, le dices, lo ve y no lo cree, entonces cae en el segundo punto, que es la necedad. Salmo 14:1, un texto conocido. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y tú le explicas y le hablas de Dios y le testificas de los milagros, de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu matrimonio, de que rompió cadenas, de que ahora eres libre de adicciones, de que cambió tu vida para bien. Y este hombre no puede creer. No, pues yo no lo creo, hasta que no me pase a mí, hasta que... Y aunque lo ve, aunque sabe, no quiere creer. Dios les da pruebas de su existencia, pero no quieren creer. Dios les ha dado pruebas, ¿verdad? De su misericordia. ¿Cuántos ya tendrían que haber muerto? Conocemos gente que dice, ya, y Dios le dio otra oportunidad. Hablábamos hace 8 días. ¿A poco ya estaba para la muerte? Ya, ¿y qué pasó? Pues ahí se lo dejamos a Dios y salió adelante. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! ¡Gloria al Señor! La ciencia no pudo, pero Dios tuvo misericordia de él, le dio otra oportunidad. ¿Y qué va a hacer esta persona? Ahí es donde no entendemos, ¿verdad? Viendo la muerte varias veces, y Dios ha tenido misericordia y se comporta como incrédulo. Ese cae en este segundo, necio, no hay Dios, no pasa nada, voy a vivir tranquilo. Necio, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuántos han recibido milagros de parte de Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos ha hecho Dios algo en su vida, una transformación, algo? Levanten su mano. Y cuando lo contamos a otros, ¿por qué no creen? Muchas veces no creen, ¿verdad? Cuestionan. Cuando hay un toque, un mover del espíritu, la gente dice, son paleros. El pastor les paga. Ya están de acuerdo. Porque hay incredulidad en nuestro corazón. Dios les da pruebas. Dios se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras a lo largo de su vida, y no quieren creer. Bueno, ya es cuestión de ellos. No hay forma. Y número 3, espíritu de incredulidad. Este es un espíritu que se mete en la gente. No es porque sea ignorante, no es porque sea necio, sino porque ya hay un espíritu arraigado, un espíritu de incredulidad. Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Uno debe discernir entonces si habla con esa persona y es que no sabe, hay que enseñarle y vamos a explicarle la palabra y lo que ha dicho Dios. O si está en necedad, dice, pues ya para qué le decimos si no va a querer creer. Pero también saber cuando es la persona la que dice que no cree, la que no quiere, la que no se abre, o es ese espíritu de incredulidad el que está operando en esa vida. Tal vez usted, alguno de los que hoy están aquí, está escuchando la voz de la incredulidad. No creas nada. ¿Alguna vez la oyó? Yo recuerdo cuando llegué a una iglesia en sábado, en culto de jóvenes, un viejito estaba predicando
ya partió con el Señor. Y yo no le entendía gran cosa. Y empezaron a meterme todas las teorías que había estudiado desde la prepa y a la universidad. El origen de la vida, ¿verdad? Desde que vienes de los monos y que la supernova y todas las teorías empezaron ahí. Pero el hombre seguía predicando la palabra. Y usted sabe que la palabra tiene poder. Y entonces como que de repente pues, esto ya no alcanzaba y la palabra estaba llegando ahí. Y entonces llegó otro espíritu a decirme, hoy sé que es un espíritu, por eso le digo que ese demonio está ahí. Y me dijo, ponle tú que sí. Suponte que es verdad lo que te dice este viejito. Pero estás chavo. Tenía como 20 años. Estás chavo, no has vivido nada. Vete, vive la vida. Disfruta de la vida. Ya cuando estés viejito, regresas. Dije, sí, es cierto, ¿verdad? Pues estoy bien chavo, ¿qué hago perdiendo el tiempo aquí? Y me fui. Porque oí esa voz, le hice caso a esa voz. Pensé que era un pensamiento mío. Dije, pues sí, ahí después, ahí será después. Cuando esté viejo, ya para qué, ¿verdad? Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo fue por mí, no me dejó, me trajo otra vez. Y desde ese momento que dije, Señor, si tú existes, yo voy a regresar a esa iglesita, te quiero conocer. Y le puedo decir que sé, estoy seguro que hay ese Dios que está vivo, que me llamó, que me alcanzó y que te alcanzó a ti. Y que ha hecho milagros y maravillas. Y vamos a ver mayores cosas porque le hemos creído. Él me dijo, porque me creíste, te bendeciré. Y si usted está aquí, es porque ha creído también y porque Dios le ha llamado. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Damos gloria por la gente que le cree a Dios, porque cuando alguien le cree, otros también son bendecidos, otros también son beneficiados. Pero algunos quizá le han hecho caso, ¿verdad? No vayas, ¿para qué vas? Dios te va a bendecir, Dios te va a dar todo. Desde tu casita, mira, ahí prendes la tele y ahí oyes música, ahí oyes alabanzas, ahí oyes, y está ahí. Y no digo que sea malo, pero no está oyendo la voz directa de Dios, no está escuchando o recibiendo la palabra de Dios. Ahora Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó, fíjese otra vez, le reprochó su incredulidad. ¿Cómo eran los apóstoles entonces? Si a Pedro le dijo poca fe, a Tomás le dijo eres un incrédulo, y esto lo agarró, ahora sí tenía todos ahí, y dice a los 11 y le reprochó su incredulidad. No creyeron, dijo, su dureza de corazón, porque no habían creído que le habían visto a los que le habían visto resucitado. Jesús resucitó. No creyeron. Salió María, ¿verdad? Diciendo, lo vi, se me ha aparecido. Y me dijo, y dice, está loca. ¿Quién sabe qué tomó, qué comió? Y no le creyeron. Jesús les había dicho, voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Pero no le creyeron. Entonces cuando llega Jesús, ¿qué es lo primero que les dice? Incrédulos, si yo les dije, les anuncié, y no creyeron hasta que lo vieron. Una generación incrédula, dijo, incrédula, le reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. Entonces la incredulidad se establece en un corazón duro. Ahí siembra Satanás ahora, en un corazón duro. No creen los testimonios, no creen la palabra, no creen en el mover de Dios, no creen en los milagros. Pues si te vienes a esta iglesia, no pasa esto, no pasa lo otro, aquí no hacemos esto, ni aquello, ni aquello, ni aquello. Pues entonces no es iglesia, hermano. Y ahí se meten. O sea, aquí no hay mover, aquí no hay esto, aquí no hay otro, lo otro, bla, bla, bla. Y todavía te lo dicen, y todavía se mete ahí, entonces eso no es iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nueva lengua, echarán fuera demonios. Sanarán a los enfermos y volverán cosas mortíferas. No les pasará nada. La iglesia caminaba en las señales. La iglesia nació moviéndose en lo espiritual, en lo sobrenatural, en el mover de Dios, en el poder de Dios. Hay lugares, hermano, en donde la gente llegaba a evangelizar y no querían ver qué religión era buena.
¿Qué religión o qué Dios era mejor? Sino decían, ¿qué Dios tiene más poder? Y salían los brujos y decían, a ver, ¿se acuerda de los brujos de Faraón con Moisés? Literalmente en la historia ha habido muchos lugares donde han llegado misioneros a ciertas tribus, a ciertos lugares, en donde salen los brujos, los hechiceros, y a ver, muéstrame que tu Dios es más poderoso que el mío. Y ahí no le vas a quedar con qué. Con teología, ¿verdad? Con sus estudios bíblicos, paso A, doctrina básica, fundamentos, que no son malos, pero aquí estamos hablando del poder de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren caminar en el poder de Dios, en lo sobrenatural de Dios? Necesitamos, hermano. Es que la palabra sobrenatural no está, bueno, pero es que Dios no es natural. En lo espiritual, o cómo le podemos decir, lo milagroso. Hay gente que dice, es que Dios es milagrero. Dios no es milagrero. Mi Jesús no es milagrero. No, no es milagrero. Es milagroso. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el que levantó a los muertos, el que sana a los enfermos, el que reprende aún las tempestades, los vientos y callan. Es la autoridad que tenía Jesús. Señor, no tienes cuidado que perecemos. Dice Jesús, dices. Yo estaba leyendo una versión donde dice, Jesús se levantó calmadamente. Porque pensamos que primero le espantó y dice, ay, sí, no, preocupado igual, no, se despertó y dice, ¿qué pasa? Ay, estaba soñando bien rico, estaba durmiendo bien padre, estaba descansando. Se dice, se despertó calmadamente. Y a ver, ¿qué? ¿Ustedes qué? Que nos unimos, que nos hagan. Y se levanta y reprende al viento y al mar, enmudece, tú cállate. Y al instante se hizo gran calma y se quedaron, ¿quién es este? Pero él voltea a Jesús y dice, ¿ustedes por qué no tienen fe? Ustedes lo hubieran hecho ustedes. No sé si me estoy explicando. Ustedes tienen autoridad. Ustedes tienen mi palabra. Tienen mi poder. Tienen mi Espíritu Santo. Ustedes no saben lo que tienen. Yo soy hijo de Dios. Diga, yo soy hijo de Dios. Otra vez diga, yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir como hijos de Dios. ¿Cómo puedo vencer la incredulidad? Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Diga, creo que creo. No, creo, es que creo. Mire, la palabra creo, yo estaba pensando hace tiempo, siempre lo he pensado así. Cuando se usaba la palabra creo, era estoy seguro. Pero hoy usamos la palabra creo, así como que, pues creo. ¿Le cerraste la llave? Creo que sí. Creo. ¿Cerraste el gas? ¿Le apagaste la luz? Creo que sí. Creo. O sea, ¿qué quiere decir hoy? Pues creo que sí, ¿verdad? Pues creo que sí, pero no estoy seguro. ¿Se da cuenta cómo usamos nuestra boca mal? Tenemos que aprenderla a usar. Cuando diga creo es porque creo. A veces digo creo, pero creo que creo. Realmente no creo. Creo que creo o quiero creer. Este hombre le dijo a Jesús, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Dijo qué? ¿Qué dijo? Creo. Ayuda a mi incredulidad. Creo que creo. Creo que sí puedes. Creo que puedes hacer algo, pero no me alcanza. Ese era Oligo Pistos. Él tenía poca fe. Él creía, pero no le alcanzaba para ver el milagro. No sé si me estoy explicando. Muchas veces podemos estar en esa situación. Sí creo, pero me falta todavía. Y hay momentos en que usted está seguro. ¿Sí sabe distinguir esos dos momentos? Levante su mano. ¿Cuándo ha sentido algo que dice, estoy seguro? Esto sí lo sé. Ya Dios me dijo, lo voy a ver, va a venir y viene. Y otras veces como dice, ay, como que creo, pero como que todavía no. Ahí este hombre estaba en esa etapa. Sí quiero creer, sé que se puede, pero algo me estorba, algo me falta. Ese espíritu de incredulidad que está ahí. Él está diciendo, ayuda a mi incredulidad, mi poca fe. Quiere decir, ayúdame a creer más. Sí creo, pero ayúdame a no dudar. Esas serían traducciones correctas o adecuadas también. Sí creo, pero ayúdame a creer más. No se trata de, Señor, aumentanos la fe, porque a veces cuando pedimos más fe, nos vienen más pruebas.
¿Quieres fe? Pues órale. Y este. ¿Para qué? Para que uses tu fe, para que ejercites tu fe. Amén. ¿Quieres estar fuerte? Pues empieza a cargar pesas y vamos a subirle y vamos a subir. Entonces es así. No es aumenta mi fe, sino que yo pueda ejercitar, pueda usar mi fe. Amén. Sí creo, pero no me alcanza mi fe. Creo, pero no es suficiente. Entonces tenemos que aprender a gritar, a pedir ayuda a Dios, a reconocer cuando nuestra fe no es suficiente. Creemos, mire, a veces creemos en unas áreas también. No hablo de momentos, hablo de áreas o situaciones. Creemos en un área, pero nos cuesta en otra área. ¿Está aquí? ¿En qué área usted cree más fácilmente? Piense, ¿en qué áreas le he creído a Dios más rápido, más fácil? ¿Y en qué áreas me ha costado creer? Hay gente que cree en unas y en otras no. Le cuesta usar su fe en esa área particularmente. No sé si me explico. ¿Cómo en qué? Pues algunos en la economía, como decíamos, no pueden creerle a Dios. Otros en lo físico y dicen, pero si Dios sana, si Dios me ha sanado ayer, me va a sanar, a mí el COVID me va a hacer los mandados porque Dios está conmigo. Tampoco vamos a ser provocadores, ¿verdad? De andar así como que no hay nada, pero sabe que Dios está con usted. Amén. Que Dios lo ha guardado, que su vida le pertenece a Cristo. Totalmente confiado, pero en otras áreas no, quizá en la matrimonial, quizá con los hijos, quizá en crecimiento. Creo que Dios me llamó y lo ponemos en un ministerio y dice, creo que no me llamó a este ministerio o no estoy apto. ¿Cuántos tienen un ministerio? Levante su mano. ¿Cuántos sirven en su iglesia? Y creen que Dios los va a usar poderosamente. Y están dando fruto. Ya ahí se empezó a bajar. Algunos no creen. ¿Por qué no se han metido? Porque no creen que Dios los puede usar. ¿En qué área hemos creído? Y si no obtenemos en todas las áreas, Señor, pedamos ayuda, Señor, en esta área particular. Decimos que le creemos a Dios en cosas que no hemos visto. ¿Cuántos creen que van a ir para el cielo? Amén. ¿Cuántos creen que van a tener una casa allá en el cielo? Pero ¿cómo puede creer allá que va a haber algo en la eternidad y aquí no le puede creer a Dios? ¿Cómo puede creer que tiene la salvación, la vida eterna y no puede creer y confiar que Dios le guarda en su salida y en su entrada, que Dios protege su vida? ¿Cómo no puede creer que Dios puede restaurar su matrimonio? ¿Cómo no puede creer que Dios puede romper toda cadena de vicio y de adicciones? Cuando tú le crees, eso empieza a ocurrir. Dios le dice al centurión, lo que creíste te ha sido hecho. No dijo lo que pediste, podemos pedir y pedir, pero dice lo que creíste, nosotros recibimos ¿qué? ¿Lo que pedimos o lo que creemos? Lo que hay que pedir, pero hay que creer. Todo lo que pedís orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo que pidieres, creed y vendrá. Mateo 19:26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Segunda cosa, ¿qué necesito? Comunión con Dios. Si camino con hombres, es difícil, es imposible. Si camino con Dios, todo es posible. Todo es posible. ¿Con quién tengo comunión? ¿Con los incrédulos? Me voy a hacer incrédulo. Con los impíos me voy a hacer impío. Con los borrachos voy a andar tomando ahí, fumando. O con los que fuman se te va a pegar hasta el humo. Pero yo no fumé, pero todo tu cuerpo, tu cabello, todo huele a eso. Comunión, diga comunión con Dios. Comunión con Dios, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Si ando con hombres todo es imposible, pero ando con Dios todo es posible. La Biblia dice todo es posible al que cree todas las cosas son posibles. Júntate con hombres de fe, júntate con personas que inspiren tu fe, que motiven tu fe, que te impartan esa fe. Cuando oímos milagros, testimonios poderosos, ¿no le ha pasado que dice, ese es mi Dios, gloria a Dios, y empieza usted también a creer? Pero cuando
Vas con otra gente y te empiezan a decir, no, eso no se puede, no, eso no es así, puro fraude, pura mentira, puro engaño, pura trampa, te vuelves incrédulo. Ten comunión con Dios para que sepas discernir cuándo es algo, una oportunidad que Dios te está dando. Comunión con Dios hace diferencia. Vamos a ser gente de fe. Pero el que se acerca a Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, recompensador del que deja un tiempo para buscarle a Dios. ¿Qué caso tiene estar buscando a Dios? Orar, ayunar, servir. Es una recompensa que Dios nos va a dar. Y aunque no nos la diera, nos ayudó, nos benefició espiritualmente. Entonces, escoge caminar con Dios. Número 3, escoge, bueno, no es 3, es el mismo. Comunión con Dios, escoger caminar con Dios. Enoc caminó con Dios, ¿y a dónde fue a parar? Al cielo. Vivo, se lo llevó el Señor. Pudo vivir una vida agradable. ¿Se da cuenta cómo sí se puede? No todos lo han vivido así. Pero Enoc dice, caminó Enoc con Dios. Y vivió una vida agradable y se fue. Noé caminó con Dios, construyó un arca y salvó la humanidad. Salvó a su familia primeramente. Abraham caminó con Dios y se convirtió en el padre de la fe. Moisés caminó con Dios, tuvo comunión con Dios y libertó al pueblo de Israel. Josué caminó con Dios y repartió la tierra y venció a esos gigantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escoger caminar con Dios. Diga, escoger caminar con Dios. Otra vez, escojo caminar con Dios. Y con gente de Dios, con gente de fe. Levanten la mano a los hombres y mujeres de fe. Júntense con ustedes, hermano. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a interceder. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Vamos a hacer planes, vamos a soñar cosas para la gloria de Dios. Nuestra fe, ¿cómo va a estar? Activa. Y vamos a hacer ¿qué? Agradables a Dios. Porque sin fe es imposible, pero cuando somos de fe, actuamos. Tenga amistad entonces con esos hombres de fe. Tomás no va a la reunión y se pierde los milagros. No, entonces no vio la resurrección de Jesús en ese día. Fueron 8 días después. ¿Cuándo fue? 8 días después. No vio a Jesús resucitado. Se lo perdió. Lo vio la segunda vez. ¿Cuántos quieren ver a Jesús en su arrebatamiento? Porque lo podemos ver en la segunda venida, pero ya no. No sé si, bueno, eso es para los que entienden la palabra. Aquí lo explicamos. Hablar fe. Diga, hablar fe. Póngase de pie. Hablar fe. Dice la Biblia que Dios habla las cosas que no son. ¿Cómo? Como si fuesen. Como si fuesen. Voltea a ver a su hermano y dígale: tú eres un hijo de Dios, eres un profeta, eres una sierva, eres un siervo, Dios va a hacer grandes cosas, va a hacer milagros, vas a alcanzar a multitudes para la gloria del Señor. Hay que hablar fe. Dígale a su hermano: ya no te vas a enojar, vas a empezar a bajar de peso, vas a ser paciente y benigno. Empieza a ¿qué? A hablar fe. Dios habla las cosas que no son como si ya fuesen. Hablar fe. A veces la gente viene y no tiene fe. Pastor, ¿puede orar por mi hermano? Y ve el otro, y por mi papá, por mi hija, y ve el otro y está así todo incrédulo. Pues si no tiene fe. ¿Qué te duele? Pues me duele aquí, me duele allá, estoy pasando por esta crisis. No tiene fe. Hay que inspirarle fe, hay que enseñarle a creer en Dios. ¿Me estoy explicando? Decía un hermano una vez, un pastor, dijo: me trajeron una viejita que orara por ella, y me empezó a contar sus hijos y que eran problemas y esto y que lo otro. ¿Puede orar por mí? Sí, y oró, dijo, y yo empecé a sentir que Dios estaba moviéndose, que Dios estaba escuchando esa oración. Y cuando terminé: hermana, créale a Dios. Sí, porque la situación ya no la aguanto y esto, y otra vez me salió con toda su triste historia. ¿Se va a dedicar a hablar? Lo malo, lo negativo, los problemas. ¿Conoce gente así? ¿Cómo estás? Pues mal, por esto y por lo esto y por lo otro, es que ya no aguanto. Y siempre habla lo malo. Entonces, ¿cómo va a cambiar si siempre habla lo malo y lo negativo?
No estoy hablando de confesión positiva, pero sí estoy hablando que estemos basados en la palabra de Dios. Declara lo que la palabra de Dios dice. Para eso tienes que leer la palabra de Dios. Dice, el Señor dice esto, su palabra dice lo otro, tal cosa. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a declarar cada día las palabras de Dios. Dice 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, diga espíritu de fe. Hay espíritu de incredulidad y hay espíritu de fe. El espíritu de Cristo es un espíritu de fe, es el Espíritu Santo. Todas las cosas son posibles teniendo, dice, el mismo espíritu de fe. Diga, yo tengo el espíritu de fe. Dígalo con fe. Dice que el que le diga a un monte, y varias veces en ese pasaje, el que diga y no dudar en su corazón, sino lo que diga y crea, le será hecho lo que dice. Y varias veces dice, habla más decir que creer. Nosotros tenemos que decirlo y decirlo y decirlo y decirlo. Y en un momento de decirlo, lo vas a creer. Y cuando tú lo creas, se va a hacer. Amén. Cuando tú lo creas, pero hay que decirlo. Dice ahí, espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que te estás declarando? Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré porque Dios tiene una bendición para mi vida. No moriré, sino que viviré, contaré las obras de Jehová. El que cree, habla lo que ha creído. Y el diablo nos enseña, no digas nada porque se te sala. Así dice el diablo, ¿o no? No, mejor no digo, no, mejor ni te cuento porque qué tal que ya no se me haga. Ya cuando no, empiece a declarar lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. Amén, habla lo que crees. Empieza a hablar. Si nosotros somos hijos de Dios, podemos hablar como el Padre habla. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Cuida tu boca, no hables negatividad, no hables muerte, no hables enfermedad, no hables pobreza. Pásele a su pobre casa, tache. Pásele a su bendecida casa. Cristo está en ese lugar. Cristo habita ahí, es bendecida. Esa casa, esa familia es bendecida porque has creído, has abierto tu corazón. Esa casa es bendecida. Cree. Dile a tu hermano, cree. Ay, le iba a decir algo, pero no sé. Ahorita que salgamos de vivo. ¿Me acuerda? No es si salgo de esta, Señor. Ay, si salgo de esta. No, cuando salga de esta, en tu nombre voy a salir de esta. Amén. Ay, Señor, si cambias mi matrimonio, si restaura. No, tú vas a restaurar mi matrimonio. Yo sé, yo te lo entrego a ti. Y para el que cree, todas las cosas son posibles. Para Dios no hay nada difícil. Esta situación está en las manos del que la verdad puede hacer algo. Ponga todo en las manos de Dios y hable que ya está en las manos de Dios. Él va a hacer su voluntad. No es si salgo, diga, voy a salir. Amén. Cierra tus ojos ahí. Bienaventurados los que creen sin ver, les dijo Jesús. Bienaventurados los que han creído y verán. Va a haber la recompensa de tu fe. Dice esta mujer, Ana, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¡Wow! Por este niño oré. ¿Te acuerdas, Elí, que aquí estaba llorando? ¿Te acuerdas, Elí, que ahí estaba tirada llorando un día, moqueando, diciendo, dame un hijo, Señor, dame un hijo? Me tuviste por borracha, por loca, pero Dios oyó mi oración y vio mi fe. Por este niño oraba y se lo dedico al Señor y lo entregó
la recompensa de tu fe. Un día vas a abrazar, vas a cargar, vas a tocar, vas a recibir lo que Dios te habló, lo que Dios te dijo, lo que tú le pediste a Dios y por lo cual creíste. Qué tremendo, hermano. No importa que los demás te juzguen. El propio Elí, sumo sacerdote, juzgó mal, la calificó mal. ¿Quieres venir hoy a orar por una necesidad? ¿Quieres venir aquí y decirle, quiero orar por mis hijos, quiero orar por mi economía, quiero venir a creer y decir, Señor, creo, pero me falta un poco de fe, ayúdame. Creo, pero no lo suficiente, ayúdame, Señor. No estoy sin fe, he creído en algunas cosas, pero aquí en esta área me está faltando algo. Aquí en esta área todavía no he podido creer del todo, ayúdame. La palabra ha dicho tantas promesas y las hemos creído, pero en otras nos ha costado. Créele hoy y dile, Señor, ayúdame. Padre, yo creo. Empieza a hablar las cosas que no son como si fuesen. Empieza a declarar hoy en qué área estás creyendo, qué es el milagro que Dios va a hacer. Empieza a declararlo. Vivirán estos huesos secos, le dijo Dios al profeta. Así que, Señor, tú lo sabes. Habla, profetiza. Y empezó a hablar y a profetizar, y esos huesos cobraron vida, esos huesos se levantaron, se formó un ejército poderoso. Así por lo que tú hablas, creí por lo cual hablé. El justo por la fe vivirá. Porque pronto crecerá.